Bienvenidos a la Estoa de la Verdad. Voy a hacer la reseña del libro Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación, el tomo 1, de la Biblioteca Clásica de Gredos. La introducción general a cargo de Ángel Sierra. La traducción y notas son de José Antonio Villar Vidal. Y bueno, voy a pasar a leer algunas cosas importantes de la introducción que tengo subrayadas. Empezamos, por ejemplo, por algunos datos biográficos de Tito Livio. Tito Livio, patria, carácter, vida y escritos. Tito Livio nació y murió en Patavium, hoy Padua, donde también pasó probablemente la mayor parte de su vida. Livio gozó de una dilatada existencia de la que apenas nos han llegado noticias. Según la crónica de San Jerónimo, vivió entre el 59 a.C. y el 17 después de Cristo. También se cuenta en la introducción una curiosidad de cómo se extendió por todo el imperio su fama con esta historia de Roma, que llegó incluso a tener admiradores como un hombre de Cádiz en España. Dice, de los numerosos testimonios de afección por Livio, el primero y más frecuentemente recordado es el de aquel ciudadano de la antigua Cádiz que vino, dice Plinio, desde el último confín del mundo, solo para ver en persona a Tito Livio. Llegó, lo vio y volvió. O sea, la anécdota que decía antes del hombre de Cádiz que fue a verlo. Y sigue, otro curioso y anónimo homenaje brilla en una lista de libros de hacia el año 1040 procedente de la abadía de Cluny, en la que figuran los títulos elegidos por los monjes como lectura de Cuaresma. Para Petrarca, el atractivo de Livio es de naturaleza ética y estética. Bueno, la cuestión es que en el Renacimiento hubo un redescubrimiento y un resurgir de esta historia de Roma de Tito Livio. Entonces, en su libro 1 de Tito Livio, de su historia de Roma, parte desde la fundación de Troya a la fundación de Roma. Bueno, no tanto la fundación de Troya, sino desde Troya a la propia fundación de Roma. Cuenta la historia de Eneas, de Troya a Italia, orígenes del pueblo latino, muerte de Eneas, la historia de Rómulo y Remo, la fundación de Roma, rapto de las Sabinas, en fin, los primerísimos orígenes de Roma. Sobre esta edición de la Biblioteca Clásica de Gredos, me gusta, son varios tomos, pero si tengo que poner una pequeña falta, es que la letra no es demasiado grande. Esta es una colección de varios tomos, y la verdad es que no es un poco pequeño de tamaño el libro, en comparación con los habituales más conocidos de la Biblioteca Gredos. Y claro, al ser así como más pequeño, se queda más como una cosa intermedia entre los libros de bolsillo y las ediciones de lujo. Entonces, el precio creo que rondaba alrededor de 22 euros, no me acuerdo bien, más o menos. Entonces, se queda como una cosa intermedia y claro, en mi opinión personal, o haces una edición de lujo o haces una edición de bolsillo, pero esto se queda como una cosa entre ambos mundos. Y me parece quizá un poquito caro el tomillo, que no es demasiado grande. Pero vamos, esto es mi impresión personal, por supuesto, merece la pena. Está bien editado, lo único, pues el tamaño de la letra y el tamaño del libro, pues que se queda así como de esa forma intermedia. Pero no obstante, es muy recomendable. Hay que tener en cuenta que es muy interesante pues ver a un autor como es Tito Livio del siglo I haciendo una historia de Roma. O sea, es muy interesante ver cómo escribía de Roma un escritor del siglo I. De hecho, coincidió de manera contemporánea a Jesucristo, porque Tito Livio nació en el 59 a.C. y murió en el 17 después de Cristo. En fin, una obra muy recomendable. Os recuerdo que si queréis apoyar este canal, os suscribáis y le deis al me gusta para que el canal pueda despegar. Muchas gracias y hasta la próxima.